A mitjans del segle XVII, els barcelonins fullien cap a llocs més sanitoris i els que no tenien tants recursos es refugiaven als pobles de les rodalies, on anaven escampant la malaltia. Tal de socórrer els refugiats cada dia, dos gabaners recorrien les cases i les masies del terme amb la finalitat de captar blat, civada, sal i llenya per alimentar els forasters. Aquests dos veïns lliuraven el que recollien a uns altres dos que pastaven la farina i en feien panets. Hoy hemos venido a la iglesia San Nicasio, Borja, Juan Carlos, el Camarayán y yo, Miguel, a entrevistar al padre Manuel y a la gente sobre qué opinan sobre esta fiesta en Gabá. Creo que nos oigan los dos. ¿Ha venido cada año Cada año y vivo desde el 73 aquí. Y vengo cada año a la misa y a por el bonito. ¿Qué opinas sobre este día festivo en Gabá? Pues muy bien, me gusta y acude a mucha gente que en todo el año no vienen. Pero ahora sí, por la ilusión del bonito, por la tradición de la fiesta, pues acuden hasta abajo del Maragall. Pero yo siempre vengo, siempre. ¿Qué opinas sobre esta fiesta? Pues esta fiesta es la conmemoración del patrono de Gabá, que es San Nicasio, que fue un mártir, y lo que significa es que es la prosperidad, significa el pan, por eso se da un pan, ¿no? Se simboliza la fiesta en un pan. Este es el pan de San Nicasio, que además está muy rico, es muy rico, muy bueno. Y simboliza eso, la prosperidad, el pedir trabajo, el saber que tener el pan en la casa es muy importante para todo cristiano. No se puede ayudar muchísimo a los pobres. Y entonces el símbolo del pan es la comida básica de los pobres. Y por eso celebramos hoy que San Nicasio nos enseñó que nosotros también tenemos que ayudar a todo el mundo y a la otra gente. Le voy a hacer unas preguntas. Sí. ¿Por qué San Nicasio es patrón de Gabá? Bueno, pues porque según reza unas canciones medievales, ¿no? Una colonia francesa llegó hasta aquí, hasta Gabá, ¿no? Y trajeron sus tradiciones, entre ellas las tradiciones religiosas, ¿no? Por eso trajeron el santo que ellos veneraban aquí, huyendo de una peste, de una epidemia que ellos tenían por ahí. ¿Sabes si alguna población vecina hace tradiciones como esta o fiesta? Bueno, poblaciones vecinas de aquí, pero no es el único lugar en el que se reparten panes, ¿no? Es decir, en la fiesta de Pascua, después de la Semana Santa, en algunas poblaciones, por ejemplo Barberá del Vallès y algunas otras, sí que reparten estos panes, pero con otro significado, no el mismo que tienen, por ejemplo, aquí. ¿Sabe desde cuándo se celebra la tradición de los panecidos? Aquí en Gabá. Bueno, yo personalmente no, yo sé que desde hace 10 años que estoy aquí, voy celebrando la misa cada año, pero bueno, es una tradición arraigada desde hace muchísimos años. Aquí en Gabá, incluso desde antes de la Guerra Civil. La imagen de San Nicasio que había en la iglesia de San Pedro fue quemada durante la guerra, y luego los payeses, que son los que han mantenido esta tradición, trajeron esta imagen. Cuando se hizo esta iglesia pensaron que una cosa importante sería pues dedicarla al patrón de ellos, ¿no? Y entonces trajeron la imagen y se guardó ya aquí. Entonces es una tradición de, pongamos, muchos años. Se remonta a antes incluso del año 30.